Bueno, vamos a arrancar con nuestra primera entrevista en esta mañana del centro, aquí en la 91.9 en Radio del Centro estamos. Vamos a recibir ahora a una dirigente nacional, sí, en este caso a Romina del Pla, integrante del Partido Obrero del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, sí, quien fuera candidata en varias veces, a diputada, por ejemplo. También se ha postulado para en las elecciones de SUTEBA, sin ir más lejos en la parte educativa. Así que tenemos la chance de charlar con ella. Romina, buen día. Aquí Luciana, Eduardo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por recibirnos, Romina, ante todo. No, a disposición, un gusto hablar con ustedes. Bueno, vamos a charlar un poquito de educación y de lo que está pasando en este 2021. La primera consulta que queremos hacer, en este caso, tiene que ver con el tema de presencialidad, virtualidad. ¿Cuál es vuestra postura al respecto? Sí, en relación a si en algunos municipios, por ejemplo, continúan las clases presenciales, en otros ya se ha tomado o sea, directivas de provincia e incluso de nación también para volver a la virtualidad. ¿Cuál es vuestra postura? Bueno, mirá, nosotros entendemos que justamente en esta, en esta situación de aumento de los casos, este promedio de 500 muertes aproximadamente por día, que es a las que se están llegando, más de 25.000 casos de promedio, justamente todos los indicadores dan muy por encima de lo que se considera la cantidad de casos que ya empieza a ser peligrosa la presencialidad educativa. Por eso nosotros insistimos en que hay que tomar ciertos parámetros que sean objetivos, porque si no parecen debates, digamos, que se acomodan de acuerdo a quien sea al que le toca intervenir. Nosotros desde febrero, cuando el gobierno nacional y de las provincias se aprestaban a esta idea de iniciar presencialmente las clases, fuimos muy claros desde los distintos sistemas de color, desde la DEMI, la presencialidad solo puede ser dada en ciertas condiciones. Los docentes somos los primeros que queremos volver al funcionamiento presencial, porque efectivamente la situación de la virtualidad, del trabajo a distancia es muy desgastante, ha significado una enorme sobrecarga laboral y en ese sentido la idea de la presencialidad además es la que nos permite una construcción colectiva del conocimiento con los alumnos. Entonces, ¿cómo no vamos a querer volver a la presencialidad? El problema es que no se puede en cualquier condición y veníamos advirtiendo que si no se garantizaban las condiciones, por ejemplo, si no se atendía el problema del transporte público, si no se atendía la cuestión de que todas las escuelas tuvieran los elementos de limpieza y sanitización, si no se tomaban todas las precauciones que había que tomar y decíamos, esto si se da en un marco de circulación del virus muy alta, tampoco alcanza. Las escuelas van a ser sí o sí un lugar de difusión de este virus, lamentablemente. Como lo es cualquier lugar de trabajo, por más protocolos que haya, porque lo que insistíamos es, no se está tomando en cuenta lo que significa poner en marcha la educación presencial. Poner en marcha la educación presencial significa millones de personas que hasta ahora no se movían y que se van a empezar a mover. Y si eso no se toma en cuenta, las medidas, esto no va a dar un buen resultado. Y por eso reclamamos las condiciones, dijimos que las escuelas se abren con recursos y no con discursos, y fuimos planteando en cada instancia esta situación. Ahora, empezó la presencialidad, empezó sin las condiciones, y lógicamente, ¿qué ocurrió? Lo que ya pasó, la presencialidad educativa fue uno de los elementos, no el único, por supuesto, pero fue uno de los elementos que contribuyó a la difusión del virus. Y ni hablar en la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, el gobierno de la Reta está empeñado en hacer funcionar las escuelas de cualquier modo, pero porque tiene otra explicación. Ellos están empeñados en hacer funcionar cualquier cosa. Lo mismo que vemos que en muchos lugares de trabajo, fábricas y demás, no se respeta tampoco ningún protocolo, o dicen que lo respetan, pero después sabemos que se ocultan los casos, que se hayan contagiado no aislan a los demás, y eso sigue generando una discusión permanente. Por eso nosotros planteamos, y hemos tenido que hacer un paro de 48 horas de los sistemas multicolor, junto al paro de la ciudad para reclamar la suspensión de la presencialidad, después vinieron los decretos del gobierno nacional. Sin embargo, vemos que no se ha suspendido la presencialidad en gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde muchos distritos la situación sanitaria, de la capacidad hospitalaria y demás está al límite y esto no, por lo tanto, no es una buena situación que no se haya suspendido esta presencialidad
y vemos que el gobierno provincial ahora sacó una resolución donde habilita, aún donde está suspendido, a una cantidad de actividades. Entendemos que siguen siendo temas que no se condicen con la gravedad del momento de la pandemia. Por eso lo que hemos planteado es que hay que tomar medidas de fondo, realmente medidas de fondo. Si queremos enfrentar la pandemia, el tema de la educación presencial o no es un detalle. Lo que acá hay que hacer es tomar medidas para que realmente enfrentar la pandemia no sea solo cuídense. Entonces tiene que haber vacunación masiva. Por eso ayer hemos estado en la puerta del laboratorio de Garín de Mappiens, del grupo Hugo Sigman, donde se fabrica el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, que es esas vacunas que se han fabricado millones de dosis, están exportados, el contrato que se firmó y se pagó no volvió ni una, y por lo tanto reclamamos que esas vacunas se incauten, que se fraccionen, que se envasen y que se procedan a utilizarlas para resolver una parte de la inoculación del conjunto de la población, que se centralice el sistema de salud, que se refuerce el presupuesto de salud, porque ya del año pasado, cuando se votó el presupuesto 2021, sabíamos, y por eso lo votamos en contra, que no había ninguna partida prevista para atender el COVID. El argumento era que el COVID el año que viene no está. ¿Cómo no está? ¿De dónde sacaron que no va a estar el COVID? Y por eso ahora no hay, por ejemplo, partida para plantear un subsidio para que la gente se quede en la casa y no salga a trabajar en el transporte, hacinados y demás, como el año pasado, aún muy limitado, como fue el IFE. Bueno, ahora no hay nada de todo esto, ¿no? En muchos lugares han desmantelado los refuerzos que se habían puesto de camas de terapia intensiva, no se están reforzando. Entonces tenemos un cuadro donde vemos que efectivamente no están tomándose las medidas de fondo para enfrentar la pandemia, porque no alcanza con aislarnos. Entonces, digo, el debate sobre la educación es un aspecto de un cuadro más general donde no haría falta estar discutiendo esta cuestión, porque uno puede suspender 2 semanas las clases y después regresar si se tomaran medidas de fondo. Como no aparecen esas medidas, lógicamente la situación de la suspensión de la presencialidad, bueno, ya se ha tenido que extender, y si no se resuelve la situación, se va a tener que seguir extendiendo. Y justamente es porque el problema de la pandemia no se está enfrentando como corresponde de las autoridades nacionales, de las provincias y demás, ¿no? Me da la sensación, Romina, que hubo, y hay todavía, ¿no? Mucha contradicción, ¿no? Es decir, por ahí el ministro anunciaba una cosa, después sale el presidente a anunciar lo opuesto. Bueno, también la situación de la ciudad de Buenos Aires. Digo, si bien siempre la educación fue objeto de política de acuerdo a conveniencias, pero me parece que en esta situación se ha agravado un poco. Además, también porque hay que manejar una pandemia de por medio, ¿no? Sí, bueno, el problema de la contradicción de las medidas de gobierno tiene que ver con un problema de fondo, que es todas las presiones de los distintos sectores empresarios, capitalistas, que presionan para que efectivamente no se toquen sus negocios. Y justamente a nivel internacional tenemos este problema, ¿no? Que es la gestión capitalista de la pandemia. Se ha puesto la resolución de la pandemia no al servicio de la población, sino en función de las necesidades y los intereses de distintos sectores que están haciendo negocios con la pandemia. Y justamente, fíjense, este debate sobre la liberación de las patentes, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque el problema de la vacuna está en manos de quién? Está en manos de grandes monopolios y laboratorios, que en casi todos los países son privados, donde son estatales, en realidad es casi un monopolio privado del gobierno correspondiente, que se han apropiado en muchos casos de estos laboratorios de conocimientos que se gestan no en los laboratorios privados, sino en investigaciones de base que en la mayoría de los países son financiados por universidades, por el Estado, y que como luego se dice no hay capacidad de producción o de utilizar esto en la producción concreta, pasan al ámbito privado. Y luego, obviamente, actúan con un poder de lobby que es fenomenal y que está en sus manos si los países tienen o no tienen vacunas, o qué condiciones, se modifican leyes para ponerlos al servicio. Bueno, realmente es una situación contraria a otras pandemias y a otras actitudes en relación al tema, como puede ser cuando fue la pandemia de polio u otras cosas, que las actitudes fueron diferentes y no hubo laboratorio diciendo, bueno, acá vamos a hacer el gran negocio con esto, ¿no? Esto es lo contrario, por eso insisto en que tenemos laboratorio acá fabricando la vacuna y ahí están y se siguen yendo. Y tenemos esta crisis en nuestro país, esta cantidad de muertos y de contagiados. Lo mismo pasa en el resto de los países y entonces
Vemos cómo bastó que algunos funcionarios importantes a nivel internacional dijeran que hay que liberar las patentes y vino una reacción de locos de las empresas, pero justamente porque no hay que pedirles permiso, hay que liberar unilateralmente las patentes porque es un conocimiento y una necesidad. Está primero la necesidad de la humanidad que la necesidad y los supuestos derechos privados de algún laboratorio. Entonces, esto me parece que es importante porque cuando vemos que en nuestro país, frente a los reclamos de la salud privada, en lugar de centralizar el sistema de salud y que bajo control, por ejemplo, de un comité de trabajadores de la salud, se decida cómo se van a utilizar y asignar las camas y los recursos que hay, esto no es así. Y la salud privada, por ejemplo, ha obtenido que le entreguen una sala entera de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires para poner a los enfermos de la prepaga. Estamos todos locos. Es justamente el sistema estatal que ya tiene una sobrecarga, tiene que absorber y darle recursos propios a la prepaga. Entonces, si hay alguien que va, estamos en la antípoda de lo que realmente hay que hacer y por eso creo que esta situación de no terminar de encontrarle una salida es bueno, porque se terminan frente a una pandemia y a un virus que muta, que tiene todo el tiempo nuevas acciones, la respuesta es que se siga funcionando como si nada. Bueno, efectivamente así no se la va a poder combatir, porque si no tenemos vacunas, se pretende que todo el mundo siga funcionando como si nada, bueno, claro que lo que vamos a tener es más y más y más virus. Bueno, la idea esta, que muchos se escandalizaban, pero en definitiva es lo que se está aplicando, que se mueran los que se tengan que morir. O sea, se escandalizaban de Bolsonaro y compañía, pero en definitiva tenemos en muchas cosas, vemos que las acciones van en esa orientación, lamentablemente. Romina, bueno, denoto por tus palabras que el tema de la vacunación a docentes viene lenta. Muy lenta, mirá, primero que todavía no se ha dado la primera dosis a todos los docentes o auxiliares que se han inscrito, que además no son todos tampoco. Y la segunda dosis todavía no apareció, por más que ha habido anuncios de todo tipo, que la vacuna china iba a completar la segunda dosis, etcétera, no ha pasado absolutamente nada. Con lo cual, el problema de la docencia no es solo la docencia, porque obviamente los docentes somos un pequeño puñado dentro de millones de personas que están también desarrollando sus tareas y que también deben ser inoculadas. Entonces, nuestro reclamo ayer, por eso no estuvimos solos los gremios docentes, sino que estuvimos también con compañeras y compañeros de otros gremios que nos acompañaron, ferroviarios, trabajadores metalúrgicos, de otras empresas estatales, de telefónicos, etcétera, reclamando que necesitamos la vacuna para todos, porque justamente la vacunación de un sector ayuda a que, bueno, ese sector tenga menor posibilidad de contagio, que esté más atenuado y por lo tanto también haya menor posibilidad de transmisión, pero ni se termina con los docentes, ni se avanza sobre otro sector, entonces estamos en una situación que es muy, muy, muy seria. Romina, quiero preguntar también por el año político, ¿sí? Porque, bueno, también dentro del debate cayó el tema de las PASO, bueno, ahora surgió la postergación, creo, hasta donde yo tenía entendido, porque no sé, después si hubo alguna marcha atrás. El año político, ¿sí? ¿Cómo se viene, digamos, en este caso, para el Partido Obrero, para el FID? Y bueno, ¿cuál es el análisis también dentro de este escenario? Bueno, mirá, nosotros por supuesto que entendemos que justamente las elecciones en este marco van a ser una expresión también de esta crisis económica, de esta crisis social, de esta crisis política que se está desenvolviendo. No son ajenas para nada. Creo que toda este minué, ¿no? Este baile sobre si se cierran, se abren, cuándo se hacen y demás, que ponen como prioridad más bien las necesidades políticas de los bloques patronales y no de las necesidades de la población en relación a la pandemia, también son una expresión, ¿no? Están preocupados por la fecha de las elecciones, unos y otros, porque no es solo un problema del Frente de Todos, y no están preocupados por ver cómo enfrenta la pandemia. Este es también toda una expresión, ¿no? Bueno, en este marco, por supuesto, el Partido Obrero, y como planteo al Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad, entendemos que el programa que hemos planteado de la necesidad de una salida
económica, política, sanitaria, al servicio del conjunto de la población, pone en más vigencia que nunca el programa que hemos desenvuelto, las medidas de emergencia que hemos planteado y temas de fondo que hemos planteado que a veces son difíciles de escuchar, pero que son así. No va a haber recursos para enfrentar la pandemia si se sigue pagando al FMI, si se sigue sosteniendo la especulación financiera de las LELIQs, si se sigue sosteniendo la especulación de los bonos, si se sigue pagando al Club de París. Entonces, estos son términos que están enfrentados y no se resuelve con una demagogia de los senadores del Frente de Todos diciendo que ahora la plata que viene del FMI vaya a la pandemia, porque son ellos mismos los que le han dado, me refiero al Frente de Todos y al kirchnerismo, legitimidad a una deuda ilegítima y fraudulenta. Entonces, la demagogia de hacerse ahora los antideuda o los de pongamos los fondos para enfrentar la pandemia, no pasa de la demagogia, porque tenemos que recordar que en el año 2005, con el megacanje de la deuda, Néstor Kirchner, al frente del gobierno, con ese megacanje, legitimó una cantidad de deuda basura que era enorme y que justamente vino de todo el periodo anterior, y entonces ahora no va que se hagan los antideuda porque es pura demagogia. Tenemos un problema enorme, que es que hay que tomar estas medidas de fondo, y justamente el Frente de Izquierda es el único bloque político capaz de desenvolverlo. En nuestro caso, en el Partido Obrero, somos defensores de insistir con la necesidad de desarrollar este programa. Y justamente por eso también estamos proponiendo un congreso de todo el Frente de Izquierda Unidad para que los 4 partidos que lo integramos y todos aquellos seguidores, simpatizantes, podamos participar en debatir cómo se convierte el Frente de Izquierda en un gran actor político en esta escena, desenvolviendo este programa de salida a la crisis. Romina, agradecerte muchísimo el tiempo. Sabemos que bueno, tenés otras ocupaciones, así que no te queremos quitar más minutos, pero con la promesa de, en el transcurso del año, seguramente volver a molestarte para seguir charlando contigo. Por supuesto, a disposición cuando lo requieran, porque me parece muy interesante poder intercambiar sobre todos estos problemas. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Bueno, estábamos charlando con Romina del Pla, ¿sí? Dirigente nacional del Partido Obrero, sí, también obviamente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Romina del Pla, que es docente, que siempre se ha ocupado de los temas educativos, dándonos su mirada, su perspectiva, por supuesto, y además con la lista multicolor, ¿sí? Siempre también estuvo participando de las elecciones en SUTEBA. ¿Sí? Un SUTEBA que viene siendo conducido por Roberto Baradel, pero Romina del Pla ha presentado en más de una oportunidad su lista para competir en las elecciones también, para tratar de conducir este sindicato. Estábamos hablando de la empatía y de la solidaridad, y me quedé pensando en lo que decía Romina con el tema de las patentes, y digo, hay gente que lucra siempre con la desgracia, ¿no? Sí. Es una cosa de locos. O sea, hay gente que se aprovecha de cualquier situación le sirve para poder incrementar sus ingresos. Digo, los laboratorios no te suelto la patente ni loco. ¿Sí? No me importa que sea una vacuna contra el COVID y que el COVID esté matando gente. Yo necesito la plata, el dinero, ¿no? O sea, ahí hablamos de la solidaridad y la empatía. Pero bueno, lamentablemente es así desde siempre. Desde tiempos inmemoriales, sí. Y va a continuar si todo anda bien.